Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Hola, hola, niños y niñas del primero y segundo grado de primaria. Soy la profesora Dolivet y juntos estaremos disfrutando una aventura de aprendizaje radial en el área de personal social. A continuación, ponte cómodo en tu espacio de estudio y debes tener en tu mesa un cuaderno, hojas bond, lápices de colores y borrador. Recuerda invitar a un integrante de la familia para que te acompañe en el desarrollo de las actividades. Queridos niños y niñas, estamos desarrollando la primera experiencia de aprendizaje del mes de diciembre denominado Construyendo el Perú que queremos, con el objetivo de reflexionar sobre las diferentes situaciones que ha enfrentado el país a lo largo de la historia y cómo se ha expresado a través de las manifestaciones artísticos-culturales, con la intención de promover acciones para construir el Perú que queremos. En el área de personal social desarrollaremos 2 sesiones de aprendizaje denominadas Explicamos el aporte del arte a la historia del Perú y Explicamos cómo queremos un Perú mejor. El día de hoy desarrollaremos esta sesión. Explicamos el aporte del arte a la historia del Perú. Y nuestro reto será explicar el aporte artístico a nuestra historia peruana. Para lograr este reto, haremos las siguientes actividades. Al inicio, escucharán información sobre hechos históricos claves del Perú que originaron manifestaciones artísticas. Después, comprenderán el tiempo histórico en que sucedieron las manifestaciones artísticas. Finalmente, explicarán el aporte del arte a la historia del Perú a través de un texto mixto con imágenes y textos para compartir en el álbum ilustrado. ¿Qué les parece el reto? Lo lograremos, ¿verdad? ¡Claro que sí se puede! ¿Estamos listos? Entonces empecemos. Queridos niños y niñas, iniciemos el desarrollo de esta sesión escuchando lo siguiente. Somos libres, seamos, lo siempre, y antes niegue sus luces, el sol, que faltemos al voto solente, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Conversemos sobre lo escuchado a través de estas preguntas. Tomen nota. ¿Cuál es el título de la canción? ¿Qué emociones les genera esta canción? ¿Qué hechos históricos vivía el Perú cuando fue creado el himno nacional? Repito, ¿qué hechos históricos vivía el Perú cuando fue creado el himno nacional? Compartan sus ideas con el familiar que les acompaña y escriban sus ideas en el cuaderno. Queridos niños y niñas,
Sus respuestas son sus saberes previos al propósito de aprendizaje del día de hoy, porque vamos a explicar el aporte del arte a la historia del Perú. Tomen nota del nombre de la sesión. Explicamos el aporte del arte a la historia del Perú. Repito, explicamos el aporte del arte a la historia del Perú. A continuación, vamos a jugar con la máquina del tiempo. ¿Lo recuerdan? Sí, la máquina del tiempo nos ayuda a retroceder en el tiempo para conocer hechos producidos a partir de nuestra independencia. Para lograr el propósito de explicar el aporte del arte a la historia del Perú, ¿qué debemos conocer? Vamos a pensar para preguntar a nuestra máquina del tiempo. Escuchemos a Joana, Mateo y Luana. Máquina del tiempo. Quiero saber qué son las manifestaciones artísticas. El arte es el acto de representar una realidad, de imaginar y crear con libertad, y lo hace de diferentes maneras a través del dibujo, la pintura, la danza, la música, las letras y otros. Estas maneras de crear e imaginar son las manifestaciones artísticas que pueden formar parte del patrimonio cultural de una sociedad. Gracias, máquina del tiempo. ¿Y qué hechos importantes se han producido a partir de nuestra independencia? ¿Y qué manifestaciones artísticas se presentaron después de la independencia del Perú? Muy bien, queridos niños y niñas. Ya la máquina del tiempo ha tomado nota de sus preguntas. Vamos a escuchar con mucha atención la información y tomen nota de las ideas centrales. Si necesitas apoyo para escribir, pide al familiar que te acompaña. A continuación presento dos de las manifestaciones artísticas que se han presentado en diferentes momentos muy importantes en la historia del Perú. Narradora presenta la primera parte de la historia. ¡Atención, atención! La historia del himno nacional del Perú. Hace casi 200 años que don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. En esos tiempos y después de un periodo de muchos años de dominación española, donde se maltrataba a los indígenas, se esclavizaba a los negros y en Lima había mucha hambre, enfermedades, los españoles y criollos estaban asustados por la llegada del ejército libertador de don José de San Martín, conformados por argentinos y chilenos. Proclamado la independencia del Perú, San Martín se dedicó a sembrar la idea de la independencia en la población y para ello debería crear los símbolos patrios, porque era necesario que las tropas de soldados peruanos se distingan de las demás. Por tal motivo, convocó a un concurso de compositores y poetas para establecer la Marcha Nacional del Perú. Así es como se denominó el himno nacional. Entre varias creaciones, el 17 de septiembre de 1821 fue seleccionada por San Martín la Marcha Nacional. De música del maestro limeño don José Bernardo Olcedo, la letra creada por José de la Torre Ugarte y fue interpretada por doña Rosa Merino, que cantó en el Teatro Segura de Lima. Queridos niños y niñas, ¿qué les pareció la historia del himno nacional?
Sus respuestas compartirán al responder las siguientes preguntas con la intención de comprender y explicar el tiempo histórico que sucedió esta manifestación artística. Tomen nota en el cuaderno. Atentos. Pregunta número 1. ¿Qué situaciones vivía el Perú en el momento que se creó el himno nacional? Repito. ¿Qué situaciones vivía el Perú en el momento que se creó el himno nacional? ¡Qué emocionante historia del himno nacional, maestra! No conocía. Ahora entiendo que fue creado cuando el Perú estaba viviendo muchas dificultades como hambre, enfermedades, temor, porque habían vivido muchos años dominado por españoles y por la llegada de José de San Martín con muchos soldados. Segunda pregunta. ¿Por qué San Martín convocó al concurso para la creación de la Marcha Nacional? Repito. ¿Por qué San Martín convocó el concurso para la creación de la Marcha Nacional? Maestra, la historia del himno nacional me dejó muy sorprendido. Ahora comprendo que San Martín convocó el concurso de la Marcha Nacional porque pensó que la patria nueva debería tener sus propios símbolos para distinguirse de los demás soldados que estaban presentes. Tercera pregunta. ¿De qué manera aportaron en la creación del himno nacional don José Bernardo Alcedo, don José de la Torre Ugarte y doña Rosa Merino? Repito. ¿De qué manera aportaron en la creación del himno nacional don José Bernardo Alcedo, don José de la Torre Ugarte y doña Rosa Merino? ¡Qué genial la historia del himno nacional, maestra! Es interesante saber que tanto hombres y mujeres de diversas razas aportaron en la creación del himno nacional. Don José Bernardo Alcedo aportó con la música. La letra aportó don José de la Torre Ugarte y doña Rosa Merino aportó con su voz al entonar el himno nacional por primera vez. Esta historia me dejó muy motivado, maestra. Máquina del tiempo, ¿qué más sucedió? Un momento, revisaré. Tengo otra historia que les encantará. Escuchemos a la narradora. La pintura tradicional de Sarúa. En la época prehispana, es decir, antes de la llegada de los españoles al Perú, en una comunidad campesina de Sarúa, en el departamento de Ayacucho, los pobladores encontraron una forma de comunicarse, pintando y escribiendo sus prácticas culturales en tablas que eran las columnas de las casas. A la llegada de los españoles, pese a la imposición del castellano como lengua, se dio un proceso de resistencia, es decir, que no aceptaban la prohibición de usar su propia lengua. Representaban sus deidades como el sol, la luna, combinado con vírgenes y santos traídas por los españoles. En el tiempo fue cambiando. Luego de hacer uso de las columnas de madera de las casas, pasó a ser obsequio para los dueños de un nuevo hogar, con dibujos de la familia que se colocaban entre las vigas de la casa nueva. Las tablas eran entregadas entre rituales con mucho entusiasmo. Esta manifestación artística ayudó a los pobladores a expresar los sentimientos de las vivencias tan difíciles que les tocó vivir en la época del terrorismo. En la actualidad, esta pintura sobre tabla sarúa se desarrolla en familia,
porque cada integrante participa en la pintura. La pintura tradicional de Sarúa, conocida como tablas de Sarúa, fue establecida como patrimonio cultural de la nación porque es una herencia transmitida desde tiempos prehispánicos, por promover las manifestaciones de la creatividad andina. Gracias, máquina del tiempo. Niños y niñas, ¿qué les pareció esta historia? Vamos a comprender y explicar el aporte a la historia de esta manifestación artística. Tomen nota en el cuaderno de las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿En qué tiempo y cómo nace la pintura tradicional de Sarúa? Repito. ¿En qué tiempo y cómo nace la pintura tradicional de Sarúa? ¡Oh! ¡Qué linda historia, maestra! La pintura tradicional de Sarúa nace mucho antes de la llegada de los españoles al Perú, en una comunidad de Sarúa en el departamento de Ayacucho, y nace para comunicar la forma de trabajo en la comunidad pintando en las columnas de madera de las casas. Segunda pregunta. ¿Quiénes desarrollan la pintura tradicional de Sarúa y qué representan en sus pinturas? Repito. ¿Quiénes desarrollan la pintura tradicional de Sarúa y en qué situaciones lo realizan? ¡Qué genial la historia de la pintura tradicional de Sarúa! A diferencia de la historia del himno nacional, aquí no encontramos personajes. Son los pobladores que lo realizan hasta hoy y lo hacen como regalo a una familia nueva que se conforma. Tercera pregunta. ¿Por qué crees que la pintura tradicional de Sarúa continúa desarrollándose hasta el día de hoy? Repito. ¿Por qué crees que la pintura tradicional de Sarúa continúa desarrollándose hasta el día de hoy? Maestra, muy sorprendida de esta manifestación artística de Ayacucho. Creo que la pintura tradicional de Sarúa continúa desarrollándose porque son los pobladores en familia que comunican sus vivencias y eso les permitió resistir en el tiempo ante tantas dificultades que vivieron y hoy lo muestran orgullosos. ¡Bravo, niños y niñas! ¡Lo hicieron muy bien! Última pregunta. ¿Qué aprendizajes nos dejan estas manifestaciones artísticas que se desarrollaron en nuestra historia? Repito. ¿Qué aprendizajes nos dejan estas manifestaciones artísticas que se desarrollaron en nuestra historia? ¡A pensar! Vamos a escuchar sus respuestas. Maestra, un aprendizaje es que las situaciones difíciles que se vive sirven como oportunidades para crear y aportar a nuestra patria, porque solo los que vivieron esa etapa difícil de dominación española que les permitió crear letra y música del himno nacional. Mi aprendizaje es que no solo el arte se expresa de manera individual, también lo puedo hacer un grupo de personas como lo hicieron los pobladores de Sarúa, a través de la pintura tradicional. Creo manifiestan la cultura de apoyo mutuo. Todos y todas tenemos el derecho de aportar, participar aportando para el bienestar del país, sin importar raza ni sexo, como lo hicieron don José Bernardo Alcedo, doña Rosa Merino en su condición de mujer y los pobladores de una comunidad andina. ¡Felicitaciones por sus respuestas, queridos niños y niñas! Entonces podemos concluir
con lo siguiente. Desde la proclamación de la independencia del Perú, se han desarrollado muchos hechos que han servido de inspiración al arte en sus diversas manifestaciones, como la música, el canto, la poesía, la pintura, la danza y entre otros. Estas manifestaciones artísticas fueron medios de expresión de comunicación, de formas de vida que desarrollan identidad cultural, que nos une como país y que nos inspiran a hacer historia a las nuevas generaciones. Estimados niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, es el momento de elaborar el producto para lograr el reto de la sesión de hoy. Escriban en una hoja bond este título: Aporte del arte a la historia del Perú. Repito, aporte del arte a la historia del Perú. Vamos a escribir el título. A continuación, dibujen la respuesta que realizaron a esta pregunta. ¿Qué aprendizajes nos dejan estas manifestaciones artísticas que se desarrollaron en nuestra historia? Finalmente, escriban el significado de ese aprendizaje. Recuerden, si aún no concluyeron con el trabajo, pueden continuar al término de esta sesión. Queridos niños y niñas, llegó el momento de reflexionar sobre el aprendizaje de la sesión. Respondan estas preguntas. ¿Lograron explicar el aporte artístico a nuestra historia peruana? Repito, ¿lograron explicar el aporte artístico a nuestra historia peruana? Siguiente pregunta. ¿Para qué nos servirá este aprendizaje? Queridos niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, llegó el momento de orientar las actividades complementarias para desarrollar al término de esta sesión. Presten atención. Los niños y niñas del primero y segundo grado de primaria desarrollarán la ficha de autoaprendizaje para el grado correspondiente, en la que se muestran actividades a través de imágenes y textos. Estimados padres y madres de familia, nuestro reconocimiento al apoyo que realizan en el aprendizaje de sus hijos e hijas. Es muy importante continuar apoyando en el desarrollo de las actividades complementarias. Estimados docentes, les invitamos a continuar escuchando las sesiones radiales y recuerden orientar el desarrollo de la ficha de autoaprendizaje que deben realizar los estudiantes como actividad complementaria de cada sesión. E incluyan la retroalimentación a los estudiantes que más lo requieren. Y no te olvides dar las orientaciones para el uso efectivo del portafolio. Queridos niños y niñas, estimados padres y madres de familia, llegó el momento de despedirnos, agradeciéndoles por su participación en la sesión del día de hoy. Hasta la próxima semana, que nos volveremos a encontrar en este programa radial Aprendo en Casa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.